Bien, a ver chicos, el día de hoy vamos a ver esta parte de las sucesiones aritméticas y geométricas. La clase pasada hemos hablado de sucesiones, o sea, de manera general, ¿no es cierto? Sucesiones numéricas, sucesiones literales. El día de hoy vamos a hablar de unas sucesiones en especial, ¿no? Que son las sucesiones aritméticas o progresión aritmética, también se le conoce, ¿no? Y las sucesiones geométricas o progresión geométrica. ¿Está bien? Listo. ¿Qué es una sucesión aritmética? Se llama sucesión aritmética cuando los términos que van apareciendo se obtienen sumando una misma cantidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, que está acá abajo, miren. ¿Sí? Todos esos ejemplos son unas sucesiones aritméticas, ¿no? ¿Por qué son sucesiones aritméticas? Porque los términos van aumentando de manera constante. Mira, por ejemplo acá, ¿no? Sería más 3 da 14. 14 más 3 da 17. 17 más 3 da 20. Y así sucesivamente. Entonces, a esto se le conoce como progresión aritmética o una sucesión, ¿no? Si no aumenta así, no es constante el aumento, entonces ya no es una progresión aritmética, es otra cosa, ¿no es cierto? Solamente vamos a hablar de este tipo de sucesiones en este caso. Cuando la razón, esto se llama razón. Cuando la razón de la progresión es constante, o de la sucesión, ¿no es cierto? Aquí. A esto se le llama razón. En este caso, el valor de la razón es 3, pues, ¿no es cierto? Razón. Esta es la razón. ¿Está bien? Ahora, si yo le preguntara qué término continúa, ¿cuál sería la respuesta? Hable, por favor. 23. 23, ¿cierto? Facilito. Pero ¿qué? Esto de acá es el término 1. Este es el primer término, o término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, y el que continúa es el término 6. Pero ¿qué pasaría si digo, a ver, hállame el término, quiero el término número 58? Ya, y ahí ya no es tan sencillo dar la respuesta, porque eso implica de que yo tenga que construir mi sucesión hasta llegar a la posición 58 y ahí dar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, para eso, en esta parte, se le halla el término enésimo. ¿Qué es el término enésimo? El término enésimo es una formulita que me va a originar cada uno de los términos, ¿no? Cada uno de ellos, o sea, representa a todos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a ver, yo quiero hallar el término enésimo de esta serie que está aquí, ¿no? ¿Quién es su término enésimo? Lo vamos a poner acá al costadito. Para hallar el término enésimo, miren, acá está en un cuadrito. Esta R es la razón, ¿no? Se multiplica por N. La razón por N. ¿Quién es la razón aquí? Es 3. Entonces, el término enésimo será igual a 3N. ¿Está bien? Más, ¿quién es el T sub 0? El T sub 0 aquí en el esquema principal, aquí en esta parte me indican, el T sub 0 es el término anterior al primero. O sea, si yo lo construyo hacia el revés, ¿qué numerito debería ir antes del 8? 5. El 5, bueno, ¿cierto? Entonces, es el T sub 0. Entonces acá sería más 5. Y ahí está el término enésimo de esta sucesión. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir. Este es el término 1. Este es el término 2. Este es el término 3. Este es el término 4. Este es el término 5. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? A ver, quiero el término número 3. N vale 3. Sería 3 por 3 más 5. 9 más 5, 14. A ver, el término 3, acá también es 14. Acá está, 14. Quiero el término 6. Facilito, ¿no? El término 6. El término 6 es cuando n vale 6. Entonces sería 3 por 6 más 5. Y sale 23.
¿Quién es el término 6? El término que continúa aquí. El término 6 es 23. ¿No? Que ustedes lo han, sumando, no me lo han hecho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si me dicen quiero el término número 48? El término 48, fácil. N vale 48, será 3 por 48 más 5. Esto sería 144 más 5, 149. Este es el término número 48. Y así, puede haber cualquier término que a mí se me antoje. ¿Me entiende? Para eso sirve el término enésimo, ¿no? Para hallar cualquier término de la sucesión aritmética. ¿Está claro? Profesor, ¿y qué pasa si las razones no coinciden? O sea, son números diferentes. Ya no es una sucesión aritmética, es otro tipo de sucesión, ¿no? Y ya su término enésimo no se halla así, se halla de otra manera, ¿no? Dependiendo cómo es la serie o la sucesión, son diferentes. Pues, ¿no? Nosotros estamos hablando solamente de las aritméticas, ¿sí? Ya está. La siguiente. A ver, de 20 a 27 ha sumado 7, más 7. 27 más 7 da 34, más 7. 34 más 7 da 41. Entonces esta es una sucesión aritmética, ¿sí o no? Porque aumenta de forma constante. ¿Quién es su razón? El 7, esa es su razón. Esta es la razón de esta progresión aritmética. Su razón. Entonces, ¿quién será su término enésimo? A ver, ¿quién será su término enésimo? Facilito, el término enésimo es igual a la razón, ¿no? Acá está, la razón por n, o sea, en este caso será 7 por n, 7n, más el término anterior al primero, el término t sub 0, ¿no? El término t0. El anterior al primero, ¿quién es? 13. 13, entonces será más 13. Y ya está, ese es su término en ese, ¿no? El siguiente, a ver, aquí está aumentando más 5, más 5, más 5. También es una sucesión aritmética, por lo tanto su término enésimo se puede determinar. A ver, Maciel, ¿a qué sería igual el término enésimo? El término enésimo sería igual a 5n ¿Ya? Más 3. más 3. Más 3. ¿Ves? Es fácil hallar. El problema está que no te olvides nomás, ¿no es cierto? Yo no, me acuerdo de día, mañana ya se borró de mi cerebro ya. Entonces tengo que practicar. ¿Está bien? A ver, estos tardones que han llegado tarde. Y vamos a hacer un par de aplicaciones para ver cómo es que se aplica esto que está aquí. ¿Ya? A ver, por favor, yo les indiqué la vez pasada, toda persona que está con su cámara apagada, yo le pongo 0,5 en el registro, ¿no? Es como si no participara, como si no existiera nada, porque como está con la cámara apagada, pues, ni modo, ¿no es cierto? Todos tienen que estar con su cámara encendida, así como sus compañeros. Así que Rubén y Kimberly, por favor, activen sus cámaras antes que yo les ponga un 5 ahí. A ver, continuamos. Aplicación 1. Dice, halle el término 22 más el término 40 de la siguiente sucesión. Ya está. Entonces, primero voy a ver si es una sucesión aritmética, porque si no es una aritmética, no se hace eso, hay que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y hay que ver la manera de cómo desarrollar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver primero si es una sucesión aritmética. A ver, le vamos a preguntar. Fiorella de Nolasco, ¿es o no es una sucesión aritmética? Sí, es una sucesión aritmética. Sí es, ¿no? Claro, porque acá aumenta en 8, miren, más 8. Más 8. Y así sucesivamente. Esto va creciendo de 8 en 8. Entonces quiere decir que yo puedo hallar su término enésimo, ¿sí o no? ¿Quién será su término enésimo, Fiorella? 8n más 2. Es igual a 8n más 2. A ver, la razón es 8, ahí está. Y más 2 sería anterior al 10, al primero, ¿no es cierto? Que sería 2, está bien, listo. Entonces, como me piden el término 22 más el término 40, lo vamos a hallar, pues, ¿no es cierto? A ver, Fiorella, ¿a qué sería igual el término 22?
A ver, término 22. ¿A qué será? 8 por 22 más 2. Ya, 8 por 22, un ratito. Un ratito. Hasta que se me borre, que no va a borrar esto. Ya. A ver, 8 por 22. 8 por 22 más 2. ¿Y cuánto es eso? 178. 178. Ahora vamos a ir al término 40. El término 40. ¿Qué será igual al término 40? 8 por 40 más 2. ¿Y cuánto es eso? 322. Listo. ¿Qué me piden? La suma de ellos dos. Entonces, ¿a qué será igual el término 22 más el término 40? ¿500? 500, ¿no? Sí, Será 500. igual 500. Muy bien, Fiorella. Ven, chicos, si ustedes prestan atención, esto es fácil, ¿no? Es fácil. A ver, el siguiente. Dice, en una progresión aritmética, el quinto término es 17. Ya, a ver un momentito acá, ¿ya? Acá sí te voy a explicar porque de repente no vas a entender. Miren, aquí tengo yo una progresión que no sé qué términos tiene, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? Pero el quinto término, o sea, el quinto término, el término número 5, es 17, dice, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá, es 17. Ya está. Y el decimocuarto, o sea, el término 14, entonces se supone que esto continúa, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y por acá, el término número 14, el decimocuarto, es 44. Ya está, 44. Halle el vigésimo término. ¿Quién es el vigésimo término? El vigésimo término es el término 20. ¿Sí? El término 20. Trigésimo es 30. Cuadragésimo es 40. Me piden el término 20. ¿Quién será? Ya está. Entonces, para poder explicarte esto, mira lo siguiente. Bueno, voy a hacer una serie cualquiera acá chiquita. ¿Ya? Vamos, 2 más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11 y así sucesivamente. Este es el término 1, el término 2, el término 3 y así sucesivamente. Cada uno de los términos yo lo puedo escribir en función del otro, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, este término 4, así, el término 4 es igual al término 1, pero ¿cuántas veces la razón? 3 veces, más 3 veces la razón, que en este caso es más 3, bueno, ¿cierto? Más 3, más 3, más 3. ¿Quién es el término 1? Es 2. 3 veces la razón, que sería 3. 3 por 3, 9 más 2, 11. Miren, el término 4 es 11. Ahí está, miren. ¿No? Si yo sigo construyendo esto, acá sería 14, acá sería 17. ¿Este término qué término es? Es el término número 6. A ver, este término 6 lo quiero escribir en función del término 3 que está aquí. Ah, ya, puedo decir entonces, el término 6 es igual al término 3, más ¿cuántas veces la razón? 1, 2, 3. Ah, más 3 veces la razón. El término 6 entonces es igual al término 3 que es 8, más 3 veces la razón que es 3. 3 por 3, 9 más 8, 17. El término 6 es 17. Miren, ahí está. Profesor, para los primeros pasos, eso no se puede tantear, ¿no? Para hallar Claro, la para lo razón. primero, ¿no? Se puede ver cómo coincide, ¿no? Pero, no sé, a veces te piden el término 5, el término 50, ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, buenos días, señora. En ese caso, entonces, hay que hacer esto, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es lo siguiente. Yo puedo escribir el término 14 en función del término 5. ¿Sí? A eso me refiero, pues, para que veas cómo va yo la razón, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner ahora sí, ahora sí acá.
Listo. Si yo quiero pasar desde el término 5 al término 14, ¿cuántas veces le debo sumar la razón? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero llegar al término 6, solamente debo sumar una vez la razón. Si quiero llegar al término 7, debo sumar 2 veces la razón. Si quiero llegar al término 8, debo sumar 3 veces la razón. ¿Cuántas veces tendré que sumar para llegar al término 14? A ver, ¿quién me dice? 9. ¿Cuánto? A ver, 9 9. veces. 9. ¿Y cómo hay ese 9? Restando, 14 menos 5, mira, resta la posición, ¿no? Y sale 9 veces la razón R, ya está. Entonces, yo de ahí puedo sacar una pequeña conclusión. Digo, ya, 17 más 9 veces la razón tiene que ser igual a 44. 9 veces la razón pasa a restar, ¿cuánto sería? 27. Por lo tanto, la razón vale 3. Ya está. Ya sé cuánto vale la razón ya. Con eso ya resolví mi problema. ¿Qué me piden? 23º. Me piden el término 20, ¿sí o no? ¿No? Entonces, a ver, luego, a ver, el término 20 lo puedo hallar así, miren, el término 20 va a ser igual al término 14, por ejemplo, al término 14, más ¿cuántas veces la razón? 6. 6 veces, ¿sí o no? Porque acá hay 6 veces la razón, ¿no? ¿Sí o no? Más 6 veces la razón. 6 veces la razón. Entonces fácil, pues el término 20 es igual al término 14, que es 44, más 6 veces la razón, que sería 6 por 3, 18. Entonces, ¿quién sería el término 20? Sería 44 más 18. 72. 72. 72. ¿Ven? No es difícil. Solamente es cuestión de razonar, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienes que pensar un poquito qué puede hacer. Ya tiene 2 modelos de problemas. Cuando aparezcan, más o menos te puedes guiar cómo hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen algunas preguntas que hacer? Háganlas, por favor. Alejandra, tu cámara. Se voy a apuntar ya de una vez, ¿por qué? A ver. Ninguna pregunta. Listo, continuamos entonces. No te olvides a qué se llama serie aritmética o sucesión aritmética. A ver, tenemos la sucesión geométrica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primero se suma cuando es aritmético y cuando es geométrico se multiplica o se divide, ¿no? Se multiplica. En el otro se suma o se resta. En este se multiplica o se divide, ¿no? Una misma cantidad. Por ejemplo, acá abajo, ¿eh? ¿Qué puedo observar yo de las series que están abajo, de las sucesiones que están aquí abajo? Por ejemplo, acá está formado así, ¿no? 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Ya. Acá se está multiplicando, ¿sí o no? A este numerito que uno multiplica de forma constante, se le conoce como razón de la progresión geométrica. En el anterior le llamamos R, aquí le vamos a llamar Q, solamente para diferenciarlo, nada más, porque al fin y al cabo es la razón. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo se halla su término enésimo? Aquí están. El término enésimo es igual al primer término. ¿Quién es el primer término? ¿Quién es el primer término? 3. 3. Y ahí tienes que multiplicarle la razón. ¿Quién es la razón? 2. 2 elevado a la n menos 1. N menos 1. Listo. Ese es su término enésimo, ¿no? Esto de ahí me permite hallar cualquier término. Por ejemplo, quiero el término número 10. ¿Quién será su término 10? Será 3 por 2 a la 9, ¿no? Es 3 por 512.
O sea que está entre 1536. Este es el término número 10 de esta sucesión. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Lo puedo hallar. ¿Sí? A ver, entonces, ¿a quién le preguntamos ahora? A ver, Luis Alarcón. Sí, profesor. La siguiente vamos a ver si es una progresión geométrica. Acá está multiplicado por 2, por 4. Aquí por 4. 8 por 4, 32. 32 por 4, 128. Sí es, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién será su término enésimo, Luis? A ver, vamos. 4 por... No, 4, el término no, 1. pero... Término 1 es 2. Ah, entonces, ¿por qué me dice 4? Pero ratito. El término 1 es 2. 2 por 2, 4 el término 1, por la razón de la progresión elevado a la n-1. a la n-, ¿no? Bien, listo. Siguiente. Violet Morales. A ver, vamos a ver el siguiente. Aquí está menos 5 para que se convierta en 10 está multiplicado por menos 2. 10 por menos 2 me da menos 20. Menos 20 por menos 2 me da 40. Entonces la razón es menos 2. Aquí en este caso la razón es menos 2. Esta es la razón. Aquí era 4. Esta es la razón. Bien, Violet. ¿Quién será su término enésimo de esta serie geométrica? Díctame. Menos 5 Ya, un ratito. Menos 5 por por menos 2 menos 2. Hay que poner entre paréntesis. Ahí está. elevado a la n-1. El n menos 1, ¿cierto? Ya está. ¿Quién será su término 6? A ver, Violet, dime. ¿Quién será el término 6 de esa sucesión? Menos 5 Menos 5 por menos 2 elevado a la ¿cuánto? por... elevado a las 6 menos 1. 5. Elevado a la 5. Ya, entonces sería menos 5 por ¿cuánto? Por 32. 32. ¿Positivo o negativo? Positivo. Todo número negativo, cuando está elevando un exponente par, se vuelve positivo. Cuando está elevando un exponente impar, continúa negativo. O sea, acá sale menos 32. ¿No? Es menos 32. Entonces, menos por menos da más. 32 por 5, 160. Su sexto término es 160. Tiene que tener bastante cuidado con los signos, ¿ya? Listo. A ver, entonces, ahí están los términos enésimos. Entonces, también me permite hallar el término que yo quiera, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos una aplicación. Dice, hay el término 12 más el término 8 de la siguiente sucesión. Facilito, vamos a ver primero. Bueno, en este caso yo sé que es geométrico, pues no, pero en un problema tú tienes que determinar qué tipo de sucesión es, ¿no? En un examen. A mí no me dicen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo estoy viendo que está multiplicado por 2. Acá por 2. Acá por 2. Ya está. Esta es una sucesión geométrica o progresión geométrica. Esta es la razón. Entonces, como ya sé qué es eso, puedo hallar el término enésimo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién será su término enésimo? A ver, Alejandra Troncos. ¿Quién será su término enésimo de esta progresión geométrica? Alejandra. 3 3 por por 2 2 a la n-1. a la n-1. N-1, ya está. Ese es su término enésimo, o sea, su término general, ¿no es cierto? Algo así como una formulita. Esto de aquí es algo así como una fórmula, que un ratito. Algo así como una fórmula que me va a permitir determinar cualquier término que yo quiera de la progresión. Entonces, como ya tengo el término enésimo, Alejandra, ahora sí ya puedo hallar el término 12, ¿sí o no? Entonces, ¿quién será el término 12, Alejandra?
Dije Alejandra Troncos, me parece que me está respondiendo otra persona. A ver, No, Troncos, no, ¿dónde estás? Te me has desaparecido. Ya está. Ahora sí, es que te veo solamente tu cuero cabelludo. Ah, debes enfocar bien la cámara. Ya, a ver, Alejandra, ¿quién será el término 12? Por favor, habla, dime, y habla fuerte, por favor. 3 por 2, 3 por 2, 3 por 2, elevado a la cuánto? 11. 11, muy bien, ya. Esa es cuestión de efectuar nomás, ¿no? A ver, sería 3 por 2 a la 11 es 2048. Ya, lo multiplicas y me dices. Ahora vamos a ir al término 8, también me piden el término 8. ¿A qué sería igual el término 8, Alejandra? 3 por 3 2 a la 7. a la 7. O sea que esto es igual a 3 por 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128, creo, ¿no? 128. Listo. En el primero, ¿cuánto sale? 6144. 6144. Y en el segundo, 384. 384. A mí me piden que yo haya el término 12 más el término 8. Entonces, el término 12 más el término 8, ¿a qué será igual? A 6144 más 384. ¿Cuánto es, Alejandra? Súmalo, por favor. 6528. 6528. Está. 6528. Y esa sería mi respuesta, pero eso me están pidiendo, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces ya ahí tenemos toda la teoría de lo que necesitan ustedes para poder responder las preguntas de su ficha, pues, ¿no es cierto? De la parte que me están pidiendo. A ver. Problemas propuestos. Determina el 30º término de la siguiente sucesión. Ya, ahora sí vamos a preguntar, a ver. Keila, activa tu cámara. A ver, Keila. Me están pidiendo que haya el 30º término de esta sucesión que está aquí. Vamos a ponerlo acá abajito un ratito. ¿Ya? De acá tiene menos 2. 2. 6. 10. Y así sucesivamente está. A ver, Keila, acá podemos observar que esto está aumentando de 4 en 4. Mira, más 4. Menos 2 más 4 me da 2. 2 más 4 me da 6. 6 más 4 me da 10. Ah, ya. Esta es una sucesión aritmética o progresión aritmética. ¿Cuál será su término enésimo, Keila? Díctame. ¿Quién será su término enésimo? No te escucho. O sea, 14. No te estoy escuchando. Habla un poquito más fuerte. Allá. ¿Me escucha? Ya, ahora sí, habla a ver. Ya. Decimal, 4. Su término enésimo. El término enésimo de una sucesión aritmética se halla así, ¿no? Rn más t sub 0. Así se halla. ¿Quién es la razón acá? Esta R que está acá es la razón. ¿Quién es la razón en esta sucesión? Keila, la razón está acá. Esta es la razón. Este es R, la razón. Entonces acá me dice R por N. Entonces, ¿quién será? 4N. Más el T sub 0. ¿Quién es el T sub 0? El término anterior al primero.
¿qué término tengo antes del primero? Si yo hago, lo construyo así al revés, acá sería más 4. ¿Quién debería estar acá? ¿Quién debería estar acá? Este es el t sub 0. Menos 6. Menos 6. Entonces acá no sería más, sino sería menos porque es negativo. Sería menos 6. Menos 6. Listo, y ahí está su término enésimo. Ahí está su término enésimo. ¿Sí? Como me piden el trigésimo, ¿quién es el término trigésimo, Keila? ¿Dónde está Keila? Se desapareció. Aquí. Aquí. Ah, ya, listo. Keila, a ver, ¿quién será el trigésimo término? 2. Trigésimo es 30. Es décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, ¿no? Significa 10, 20, 30, 40, 50. El trigésimo es 30. Me piden el término número 30. Entonces, ¿a qué será igual el término 30? A 4, ¿no? Para eso me sirve el término enésimo. ¿4 por cuánto? 3. ¿Por cuánto? No te escucho muy bien. Por 30. Menos 6. 6. 4 por 30 es 120. Menos 6 es 114. El término número 30 de esa sucesión es el número 114. Este es el término o el trigésimo término. A ver, vamos a preguntar a alguien que está con su cámara apagada para ver si existe, ¿ya? Está con la cámara apagada, no sé si está ahí, está vivo. Kimberly, ¿aló? Sí, profesor. Ah, estabas ahí. ¿Por qué no aprendes tu cámara, Kimberly? Porque hay veces, profesor, que lo escucho entrecortado. Se viene y se va mi internet. Ah, ya, pero sí la puedes prender. Claro, pero o sea, si la prendo se me va más el internet y lo escucho mal y la pantalla se pone negra. Vamos a suponer que me escuchas bien entonces. Sí, Ya, a ver, bien. problema 2. Me piden hallar la cantidad de términos que tiene esa sucesión que está ahí. Algo primero lo voy a escribir acá abajo. 16, 21, 26, 31, y así sucesivamente, hasta que el último término es 106. A ver, para que entiendas el problema más o menos, ¿no? Este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, este es el término 4, y así sucesivamente. ¿Qué término será el de acá? No sé, pues, no sé, tengo que hallar. Si yo hallo este n, podría saber cuántos términos tiene, que es lo que me está preguntando. ¿Cuántos términos tiene? Ya está. Para eso tengo que hallar su término enésimo. Entonces, si observo aquí, esto aumenta de 5 en 5. Mira, más 5, más 5. Por lo tanto, es una sucesión aritmética. Y si es una sucesión aritmética, le puedo hallar su término enésimo. ¿Sí o no, Kimberly? Sí, ¿Hasta quién es su término enésimo? Entonces, díctame. más 5. ¿Más 5? 5, 5. Ya, 5. 5N, creo. 5n más. Más 31. Estabas yendo bien. 26, 26. Estabas bien, estabas yendo un poquito bien. Se confundí. Para hallar el término enésimo se utiliza esta relación matemática. La razón por n más el t sub 0. ¿Quién es el t sub 0, Kimberly? No.
El t sub 0 es el término anterior al primero. Claro, sí, pero no hay. No, no, pero tú lo puedes construir, o sea, imaginar, ese es algo imaginario, ¿no? ¿Quién sería el t sub 0? 11. 11, más 11. Listo, ahí tengo el término enésimo. Ya, ese término enésimo me sirve para hallar cualquier término que yo quiera, ¿no? Si me lo pidieran. Pero acá me dicen cuántos términos tiene. Entonces, yo tengo que saber en esta posición cuánto vale n. En esta posición, ¿no? Si estuviera acá, por ejemplo, n vale 4. Si estuviera acá, n vale 3. Si estuviera acá, n vale 2. Quiero saber qué posición ocupa n acá. Entonces, ¿qué hago? Ese término enésimo lo voy a igualar a 106, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer n para que el término sea 106? 5n más 11 sea igual a 106. Ya, desarrollalo. 5n igual a ¿cuánto? ¿Aló, Kimberlitas? Sí, 95. 95. El 5 pasa a dividir. ¿Cuánto vale n? 19. 19. Ya, ¿qué cosa quiere decir eso? Que este término que está acá, ¿qué término es? Término 19. Es el término 19. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? 19. Lógico, ¿no es cierto? Respuesta. Tiene 19 términos. ¿Ya ves? Fácil, ¿sí o no? Ya, si tuvieras con tu cámara encendida sería mucho más fácil todavía. Si es que arregla esa situación de tu cámara para la próxima. ¿Está bien? Sí. Ya está. Tiene 19 términos. Bien, chicos, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? A ver. Ya está. Ahí está. Así debe permanecer con su... Fabiana, tu cámara. Así debe permanecer con su cámara encendida. Fíjate, ¿no? Eso permite conversar con ustedes. Cuando ustedes tienen la cámara apagada, yo no sé si estás ahí o si estás en otro lado. Es como si estuviera hablando con alguien que no existe. No, no puedo hablar, ¿no? A veces tengo problemas con mi cerebro, estoy loco hablando solo ya, ¿no? Entonces, por favor, procuren que su cámara siempre esté encendida. Eso permite conversar con ustedes. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Mi compañera Brenda recién está entrando a la clase. Se quedó dormida, creo. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Duda? ¿Inquietud? Profe, Sí. ¿qué pasa si sale la misma respuesta en un examen de la pregunta? Sale la misma respuesta, pero diferente resolución. No, no, no. Cuando ustedes están en una práctica, ustedes me envían sus solucionarios, ¿sí o no? Vamos a suponer que la respuesta sea 20 y a ti también sale 20, pero tu procedimiento está mal, o sea, no coincide con lo que yo estoy, con lo que se está haciendo. Pues simplemente no vale. Entonces en las preguntas debemos utilizar importantemente estas fórmulas. No necesariamente. No necesariamente. ¿No? Si alguien tiene algún procedimiento que permita hallar lo mismo, pero de diferente manera, entonces es válido, ¿no? Yo lo que estoy haciendo, estoy explicándote las cosas como deben ser nada más, pero no es la única forma. Hay muchas formas de desarrollar un problema, hay muchas formas, ¿no es cierto? Uno, de repente, alguien por ahí puede optar por otras formas de resolver su problema, pues lo hace, no hay ningún problema. La idea es que tenga una secuencia lógica, ¿no? Yo voy revisando y veo que tiene secuencia lógica, pues no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Alguien me está hablando por acá. Ya. A ver, en una asociación para saber, el n no tiene un valor fijo, eso va a depender de dónde se ubica. El n me indica la posición o el número de términos, ¿no? Entonces, ese n va a depender pues, de dónde esté la asociación, ¿no? Si quiero el primer término, n vale 1. Si quiero trabajar con el término 2, n vale 2. Ese término enésimo me construye los términos de la asociación, ¿no? Eso es lo que pasa con el n. ¿Está bien?
Bien, entonces vamos a ya a terminar. Vamos a poner la... Alguien entra aún tarde, creo. ¿No? Esto es para hallar el término enésimo de una sucesión aritmética. Y lo otro es de una sucesión geométrica. Además, esto está en la plataforma. Yo lo voy a colgar en la plataforma. Ustedes, para su examen, por ejemplo, la próxima semana me parece que van a hacer los exámenes bimestrales. ¿De dónde van a estudiar si no tienen cuaderno? Van a tener que entrar ustedes a la plataforma y revisar todas las sesiones que yo he ido subiendo, ¿no? Para que puedas repasar. Ahí están todas las sesiones. Están los PPT y también están los videos, en la mayoría de casos. Entonces, es una manera de estudiar, ¿no? Lógicamente, ese es el precio del cuaderno. ¿Sí? Esto de la sucesión geométrica, en la aplicación 1, te dice que, o sea, n valía, no, o sea, 3 por 2 elevado a la 11. ¿Y Ya. por qué le puso 11? ¿Por qué le puse qué? ¿Por qué le puso 11? Ah, ya. Aquí, porque acá dice, es 2 elevado a la n menos 1. O sea que si n es 12, el término 12, n vale 12. Pero acá tú tienes que colocar n menos 1. Por eso es 11. ¿No? O sea, según la formulita, es n menos 1. ¿No? Entonces, si n vale 12, acá tienes que colocar 11. Si n vale 20, acá tienes que colocar 19, pues, ¿no es cierto? O sea, por eso es que se ha puesto 11. ¿Está bien? Bien, chicos, entonces ya no lo dejo, ya se pasó la hora. Para que ingresen a su próxima clase, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sí? Pueden salir nomás, ¿está bien? Vayan a donde tienen que ir.